Buenos días a todos los que están presentes en la transmisión y forman parte del primer foro gastronómico virtual UNEDEL, la evolución de la gastronomía en México. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos escriban en los comentarios y compartan la transmisión para que llegue a muchas más personas. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Yapsi Arias González. Permítanme. Profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dentro de la Academia de Estudios Sociales e Históricos del plantel Cautepec, desde el 2009 hasta la fecha. Doctorado en Antropología con beca de CONACYT en el Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM, con el tema Sistema de Alimentación en dos conventos clarianos de la Ciudad de México y en la ciudad de Querétaro. Un estudio de antropología alimentaria. Maestra y etnohistoria e historia etna con beca en CONACYT y con un título en tesis de lo que comían los tlatoque, una interpretación etnohistórica dentro del Códice Florentino y su comparación con la historia general de las cosas de la Nueva España, con un reconocimiento especial por un fomento de nutrición y salud Nestlé a México, de Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición. Publicaciones, entre ellas el libro Una mirada histórica a las cocinas del Estado de México, investigación, coordinación y participación en la serie de 60 programas televisivos llamados Bocados de nuestra historia y el sabor de un patrimonio, con diversos temas referentes a la cultura e historia alimentaria de México, transmitiéndose por el canal 122 de cable y TV UNAM en el canal 16 de la red EduSat por internet dentro de la barra de televisión educativa Mirador Universitario, realizados por el Instituto de Investigación Antropológicas de la UNAM y Mirador Universitario desde el 2008 a la fecha. Además de ser expositora en diferentes simposios, diplomados, coloquios y cursos y congresos nacionales y extranjeros sobre la antropología en México y sobre historia y antropología de la alimentación mexicana desde 1999, y ser miembro del Grupo Mexicano de Antropología Alimentaria, avalado por el INAH y la UNAM y la Comisión Internacional sobre la Antropología de Alimentación, con siglas en inglés, ICAF, entre otros. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros este día de hoy en este foro que estamos transmitiendo. Bienvenida y adelante. Bueno, pues gracias por la invitación. Vamos a dar comienzo a la charla en donde, bueno, pues ustedes me pidieron que sí les platicara de una manera muy general, porque es demasiado largo el tema. Entonces vamos a hablar sobre los conventos femeninos, específicamente la función que tenían los conventos femeninos a través de, por supuesto, su alimentación, a través de sus sistemas alimentarios, pero en la época de la Nueva España. Vamos a trabajar lo que es prácticamente desde lo que es el siglo XVI hasta llegar al siglo XVII y XVIII, por supuesto, que es prácticamente, bueno, lo que ellas hacen para el desarrollo de los hábitos de alimentación, no solamente de unas regiones en particular, sino de todo lo que es la Nueva España. Y bueno, muchos de ellos, de estos platillos o de estos menajes o de estas elaboraciones que nosotros ahora conocemos, como muchas de ellas ahorita vamos a ver, bueno, pues nacen de estos recintos y nacen de estos lugares que son súper importantes mencionarlos y sobre todo conocerlos para saber en parte de lo que es el patrimonio de nuestra alimentación
en México. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los conventos femeninos, pero específicamente también vamos a hablar sobre el mestizaje, porque ese mestizaje es muy importante dentro de los conventos. Antes se decía que en los conventos estaban así como que allá en la soledad, sin nadie, sin ninguna restricción, o más bien con todas las restricciones debidas y por haber, y nadie se acercaba a los conventos, pero no, ya actualmente se sabe que los conventos estaban totalmente arraigados a la ciudad, estaban dentro de las ciudades principales. ¿Por qué? Porque ellas mismas tenían actividad muy importante para poder tanto recibir gente, especialmente mujeres, y también, bueno, pues de ahí, obvio, toda la gente que llegaba, sobre todo todos los tipos de mestizaje y los tipos de mujeres que llegaban, hicieron importantes concepciones a lo que son sus particularidades en las elaboraciones conventuales. Entonces, bueno, vamos a ver, les voy a compartir pantalla para ver un poquito la presentación y me dicen si ya está lista, por favor. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces que las organizaciones más difundidas y aceptadas en toda Nueva España van a ser los conventos femeninos. Los conventos femeninos van a ser fundados por diversas personas. En su mayoría, muchos de ellos van a ser seglares. O sea, ¿a qué me refiero con seglares? Personas que no tenían alguna orden clerical en particular, o personas que no eran tan devotas, sino simplemente ellos estaban, pues tenían importancia, o más bien estaban considerados de que sus hijas especialmente querían, o era muy importante de que fueran monjas. Bueno, pues en ese entonces, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, el ser una mujer era pues un tanto difícil, porque ser mujer no había solamente de dos situaciones: o la casaban o entraba al convento, no había más. Entonces, bueno, pues una de las situaciones importantes era esa, que una mujer entrara al convento. ¿Por qué? Porque estos recintos eran respuestas a las necesidades, pero también a los problemas que esta sociedad estaba implantada dentro de los españoles. Entonces, por eso era súper importante hacer conventos. Así que, bueno, que la reclusión en estos conventos era garantía de castidad, era garantía también de pureza para las mujeres que ingresaban, y además, bueno, pues liberaban a los padres de diversas responsabilidades, especialmente de casar a sus hijas. ¿Por qué? Porque en ese momento se consideraba que al entrar a un recinto como monja, o también al casarse, tenían las familias, especialmente el padre, tenía que pagar una dote. Entonces, la dote es básicamente dar como una parte de dinero para poder unir a sus hijas con una familia. Y por supuesto una familia que tuviera abolengo, una familia importante, una familia de dinero, porque así se hacían antes los casamientos. Era por medio de intereses económicos, para poder seguir lo que ellos conocían como una pureza de sangre. Entonces, bueno, eso era súper importante, el tipo de familias que eran consideradas de abolengo. Por eso se le pagaba a las familiares del hombre específicamente una dote. ¿Y quiénes son los que pagaban esa cantidad de dinero? Bueno, pues los padres. Entonces, en lugar de pagarle la dote a la persona con quien se iban a casar, bueno, pues ahora le pagaban la dote al convento. Que era es un equivalente a un matrimonio. En lugar de casarse con un hombre, ahora se casaban con Dios. Entonces, por eso era importante ese pago de dote. También había otro tipo de mujeres que, bueno, que ingresaban ya sea por haber enviudado, por haberse casado muy jóvenes. Bueno, la mujer en ese entonces era casada muy jovencita, es más, de 12, 13 años, ya estaban preparadas para ser casadas. Por eso muchas de ellas no querían casarse y mejor optaban
por irse a estos recintos femeninos, ¿no? A los conventos. Entonces, bueno, pues también ingresaban mujeres ya mayores de edad, o también ingresaban mujeres que en algunos conventos que no tenían la posibilidad de algo, y entonces estos conventos las recibían, pero de manera, por ejemplo, de sargentas o también de serviciales, que también era algo muy interesante, porque todas estas mujeres que fueron de alguna manera u otra serviciales para las propias monjas, bueno, pues ayudaron mucho en este tipo de mestizaje dentro de la alimentación. Así que entonces, bueno, los conventos femeninos van a clasificarse en dos específicamente. Van a ser los denominados conventos de calzadas y los conventos de descalzas. Los conventos calzados van a tener una vida particular, van a ser conventos que les van a permitir guardar sus posiciones económicas, van a tener derecho a rentas, ellos van a poder tener derecho también de guardar todos sus, por ejemplo, sus ajuares, sus joyas, o sea, van a tener una posición holgada económicamente hablando. Entonces, eso va a permitir también recibir a diversas mujeres de diferentes castas, y eso también va a tener la posibilidad de que, bueno, pues vayan a ser todavía como lo que se conoce como supernumerarias, o sea que las mujeres van a ser cuantiosas, no solamente van a ser monjas de velo negro, sino también unidas a las mujeres en su servicio, bueno, pues van a permitir una propagación mayor de convivencia entre ellas mismas. Y de hecho, bueno, pues sobre todo en los conventos de vida calzada, las que entraban a cocinar, bueno, pues eran básicamente las serviciales, no eran las propias monjas. Las propias monjas sí cocinaban, pero en los conventos descalzos que no podían tener una vida particular, tenían que tener una vida en común, no podían tener mujeres a su servicio, tampoco no podían tener bienes materiales de absolutamente ninguna índole, no podían tener rentas. Entonces, su vida en común, ellas, por ejemplo, tenían que trabajar para poder sobrevivir. Entonces, esa vida en común de las descalzas no les permitía tener esas mujeres supernumerarias, solamente tenían que ser las mujeres que estaban dedicadas a ser religiosas, que estaban dedicadas a tener el velo negro. Entonces, ellas, en esos conventos descalzos, sí, ellas eran las que cocinaban directamente, pero en los calzados, absolutamente no. Imagínense que en los conventos calzados había, por ejemplo, monjas que una monja podía tener 6 mujeres a su servicio. Imagínense ustedes, mujeres entre ellas podían ser negras, podían ser coyotas, podían ser indias, podían ser lobas, podían ser, bueno, en fin, todos los tipos de castas que en ese momento existían. Las castas era una situación de rango, específicamente de sangre, en cuanto, por ejemplo, si un español se casaba con una mujer de aquí indígena, bueno, pues eso producía, por ejemplo, un mestizo, o por ejemplo, podría producir un criollo. Entonces, esos tipos de castas eran los que de alguna manera u otra iban a promover las diferentes elaboraciones, y eso lo vemos muy, muy centrado en las recetas, pero específicamente ya dentro de la elaboración como tal, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, rangos mestizos en cuanto a negros, o por ejemplo podemos ver rangos mestizos en cuanto a indios, o por ejemplo en cuanto a castizos, en cuanto también a criollos, en cuanto a lobas, en fin, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que en los conventos calzados es donde se veía la mayor parte de elaboraciones que se dan en estos lugares. Así que, bueno, como les mencioné, las monjas numerarias y supernumerarias, bueno, pues tenían a su servicio sirvientas, tenían a su servicio esclavas inclusive, y por lo que, bueno, pues obvio, necesitaban otro tipo de servicios colectivos. Los servicios colectivos eran muy importantes porque también entre ellas
había, o más bien entre este recinto había huertos, y entre más grandes estaban los huertos, bueno, pues más podían hacer ellas diferentes tipos de, podrían, por ejemplo, es que, ¿cómo les puedo decir? Los huertos no solamente eran posibilidades de poder generar determinado producto, o sembrar determinado producto. Los huertos también eran tipo como un laboratorio para ellas, porque ellas ya se ha visto que ellas podían tener la posibilidad de estudiar diferentes injertos, por ejemplo, con las clarisas o por ejemplo con las agustinas. Descubren varios injertos de diversos tipos de duraznos, y eso lo hacen en los huertos. Pero también los huertos, entre más grandes eran, en esos espacios también podían ellas hacer sus tipos como celdas. Las mujeres de vida calzadas, que eran las que les estoy mencionando, con una vida más holgada, no tenían celdas, prácticamente eran departamentos pequeñitos, y podían tener una vida privada. Y en esos departamentos pequeñitos, bueno, pues tenían inclusive sus propias cocinas, tenían sus propios refectorios, tenían sus propias bibliotecas, inclusive tenían sus propios lugares para descanso. Entonces, ya ahí también podían tener y compartir con sus propias personas de servicio. Entonces era muy importante eso, porque ellas tenían una privacidad. No tanto los otros conventos que les mencioné, que eran las de calzadas. Entonces, bueno, pues llegaban a tener celdas muy grandes, inclusive dentro de los huertos, como por ejemplo en su momento lo fue los conventos clarianos, los conventos de clarisas, tenían grandes departamentos que ahí podían manifestar muchas de esas elaboraciones, y que, bueno, muchas de esas elaboraciones ahora rigen como elaboraciones totalmente típicas de algunos recintos o de algunas regiones en particulares. Bueno, vamos a ver rápidamente conventos femeninos, que se establecieron en toda Nueva España. Bueno, por ejemplo, vemos que desde el siglo XVI, ya en 1540, se establece la primera orden, que es la Orden de la Concepción, y bueno, se establece el primer convento, ¿no? Que es el convento de la Real, de la Real y Limpia, de Nuestra Señora de la Real Concepción, en 1540, que básicamente, pues obvio, es concepcionista. Vemos también en 1573 que está el de Regina Coeli o Regina Coeli, que es otro de los grandes conventos del siglo XVI y muy temprano. Está también el de Jesús María, 1580, y así, ¿no? El de la Concepción en Puebla, por supuesto, de 1593, la Encarnación y la Consolación en Mérida. Entonces, esos fueron los principales conventos, y de ahí, bueno, surgen otros, como en el siglo XVII, que bueno, vemos el de Santa Inés, que va a ser en la Ciudad de México, el de San José de Gracia, que también va a ser en la Ciudad de México, ya en 1610, también tenemos el de Puebla, que va a ser el de la Trinidad, en 1617, después en 1619 vamos a tener a la Señora de Valvanera, también en la Ciudad de México, y 1636, el de San Bernardo, que va a ser el convento de Nuestra Señora de San Bernardo. Posteriormente, de las mismas concepcionistas, o sea, de la Orden de la Concepción, que es parte también de la Orden de las Franciscanas, simplemente que la Concepción, bueno, pues se divide un poco, porque precisamente son conventos calzados. Por eso San Francisco, bueno, pues podríamos decir, las deja ser y las divide un poquito, ¿no? Entonces, por eso pueden ser de alguna manera u otra independientes, de los franciscanos. Entonces, por eso son 100% conventos calzados, o sea, composiciones holgadas, composiciones económicas muy importantes, Bueno, tenemos en el siglo XVIII, bueno, pues en 1756, otro convento concepcionista, que es el convento de la Limpia Concepción, que se encontraba en San Miguel, lo que ahora conocemos como San Miguel de Allende. Bueno,
Conventos femeninos ya de la orden franciscana, que son directamente arraigados de esa misma orden. En el siglo XVI, pues obvio, están las clarisas urbanistas, que empiezan en 1570, aquí en lo que es la Ciudad de México. Posteriormente, en el siglo XVII, también de las mismas clarisas urbanistas, tenemos a Santa Isabel, en 1601, a Santa Clara en Querétaro, a Santa Clara de Puebla, 1608, y bueno, también después en mismo Puebla, pero en lo que ya se conoce como la ciudad ahorita de Atlisco, 1618, que es Santa Clara también de urbanistas, ¿no? Posteriormente, de capuchinas, que también es otra de las ramas importantes franciscanas, bueno, pues está ya en el siglo XVIII, 1704, bueno, pues está Santa Ana en Puebla, 1721, está San José de Gracia en la ciudad de Querétaro, en el 56 está San Francisco y la Purísima en Salvatierra, Guanajuato, y hay otro que hacen en Jalisco, pero bueno, no se sabe muy bien de acuerdo a su fecha de origen, que puede ser 61 o 1798, ahí estamos como en duda. Después, en 1787, está el Sagrado Corazón de Oaxaca, de Jesús, y bueno, pues esas son las principales del 18 capuchinas. Después está también el mismo siglo XVIII, también de clarisas, pero estos son conventos descalzos, acuérdense que permiten una vida común, que no es una vida holgada, no tienen mucho régimen económico. Entonces, esos son las clarisas de la primera regla, que solamente está en la Ciudad de México, que es el convento de Corpus, de 1724, el de Morelia de Cosamaloapan, que es 1737, y el de Oaxaca, que es Santa María de los Ángeles. Entonces, esos son de la primera regla de San Francisco. También tenemos de otros tipos de conventos de orden mendicante, que ahí, bueno, pues, por ejemplo, está la orden dominica, que tenemos también conventos desde el siglo XVI, también desde el siglo XVII, y también desde el siglo XVIII, que bueno, pues ahí los pueden ver ustedes. Por ejemplo, una de las más conocidas que hay, ¿y por qué conocidas? Porque es una de las más cuidadas y muy resguardadas, es la cocina de Santa Rosa en Puebla. No sé si ustedes la conozcan, si no, bueno, pues igual pueden buscarla, hay N.000 imágenes, es muy conocida y además se conserva muy, muy bien porque está todavía con su recubrimiento de talavera del siglo XVIII, es muy bonita esa construcción, es muy bonita también la reconstrucción que le hicieron y todavía, bueno, guarda mucho de esa talavera del siglo XVIII que se hacía antiguamente en la ciudad de Puebla. Bueno, pues ese convento era de 1746 y de ahí, bueno, pues nace el famoso mole, ¿no? Que ustedes ya han conocido, ¿no? De Santa Rosa. Entonces, lo que es el famoso mole poblano, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí sale. Posteriormente, bueno, pues también nacen los conventos femeninos de la Orden Jerónima, que básicamente nada más se hace en el siglo XVI, que es el de San Jerónimo en la Ciudad de México, que es el más conocido porque ahí es donde supuestamente reside Sor Juana Inés de la Cruz, y posteriormente, bueno, pues está también el de San Jerónimo de Puebla, que es en 1688. También vemos de la Orden Agustina, también están los de la Orden de Carmelitas Descalzas, que acordémonos que, bueno, ya tan solo al nombrar descalzas, tienen una vida común, no tienen una vida de servicio, o sea, de mujeres que les ayudan a las monjas, sino más bien es una vida muy, muy apretada, podríamos decir, una vida que no es holgada económicamente, y bueno, pues ellas, obvio, tienen que dedicarse a diversas labores para poder sobrevivir, aparte de que, bueno, sí, los carmelitas les ayudan, o sea, las órdenes masculinas, pero ellas tienen que sobrevivir de alguna manera, y bueno, pues los conventos descalzos tenían que trabajar en una vida común. Entonces, era un poquito más difícil la vida de los conventos de vida descalza. Bueno, pues también tenemos de la Orden de la Compañía de María, que está Nuestra Señora del Pilar en 1753, que es del siglo XVIII, y después también tenemos los más recientes, bueno, recientes entre comillas, que es el siglo XIX, 1804, Nuestra Señora de Soledad de Irapuato,
y 1807, Nuestra Señora de Guadalupe de Aguascalientes, y 1811, que es de los más, podríamos decir, de los más ya tardíos, que es Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. También tenemos, no hay tantas, ¿verdad?, como en Europa, pero bueno, también llegaron en el siglo XVIII una instauración de la Orden de las Brígidas o también de la Orden del Salvador, que bueno, que es Nuestra Señora de las Nieves en la Ciudad de México en 1744, que es el convento de las Brígidas. Bueno, pues esos son en sí, de una manera muy general, a grandes rasgos, los conventos que nacen dentro de lo que es Nueva España, del siglo XVI al XVIII, y bueno, que eso hace una estructura muy importante dentro de la vida de estas féminas, dentro de las labores también que hacen las mujeres, porque no solamente están en las labores de cocina, porque bueno, recuerden que en ese momento la mujer era educada para estar preparada para el casamiento, y por eso, bueno, pues había muchas mujeres que mejor preferían irse a los recintos religiosos porque no querían la vida de casamiento, o inclusive había muchas mujeres que para no ser vistas cuando dejaban al esposo, o cuando o para no ser mal vistas porque pues abandonaban al esposo por cualquier situación, mejor el convento era uno de los recintos importantes para ser resguardadas ahí. Entonces, bueno, pues vemos que los conventos son de vital importancia para la vida de las mujeres en estas épocas, ¿no? Dentro de lo que es Nueva España. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, ya ustedes en esta imagen que es increíble, podemos ver el atavío de una monja cuando está profesando. En este caso, bueno, es una monja clarisa, es Sor María Ignacia de la Sangre de Cristo, es una monja que es una monja de orden calzada, y bueno, pues ustedes ven en su ajuar que es una monja de posibilidades económicas. Es un ajuar hecho de bordes de plata, o sea, los hilos son de plata, y bueno, pues está de una manera muy suntuosa. Ese es su hábito de profesión cuando van a obtener el casamiento con Dios. Por supuesto, bueno, tiene su anillo de bodas, completamente de oro, tiene por supuesto su bastón de mando, porque ya va a ser una monja profesa. Por supuesto, también tiene su vela principal para obtener siempre luz y una situación de decoro dentro de la profesión de monja. Y por supuesto, su corona, que significa que ya está dentro del matrimonio, que ya es parte de la procesión y de la profesión también de Cristo. Entonces ven el ajuar, que es muy suntuoso, es muy rico. Entonces así son los tipos de ajuares de las monjas de vida calzada. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de Sor María Juana de Señor de San Rafael. Ella es clarisa, bueno, era clarisa de Puebla, también del propio, bueno, ella es un poquito finales del 18, principios del 19. Igual vemos un atavío muy suntuoso, ¿no? Y parecido al anterior. Bueno, pues finalmente también eran parte de clarisas. Aquí está, bueno, otro ejemplo de otro atavío de concepcionistas, de una mujer concepcionista de la ciudad de Puebla, que era Sor Ana Teresa, ¿no? Entonces vemos otro ejemplo, también, bueno, pues obvio, con su relicario, con su sagrario, que también en esa orden de concepcionistas, los sagrarios o los relicarios eran muy, muy importantes, que son los medallones que tienen en la parte central para mencionar a qué santa está devocionaria. Bueno, uno de los espacios que fueron súper importantes en estos recintos, y que también muchos de ellos después fueron como que entendidos y después utilizados fuera de estos conventos, pues son los comedores. Los comedores nacen en las órdenes precisamente femeninas. Ahí no se conocen como comedores, más bien eran refitorios o refectorios. Podían ser de vida común para la vida descalza, como les mencioné, pero también tenían de vida particular.
o sea, los conventos calzados. También una monja dentro de su celda, que más bien, como ya les mencioné, en los conventos calzados, no era celda, era un departamento lo que ellos tenían. Entonces, bueno, pues ellas podían tener un pequeño comedor. Ajá, entonces era descalzo, era un comedor grandísimo, en donde tenían vida común, y en los conventos calzados era un comedor muy particular, en donde ellas podían degustar su comida, podían degustar su vida fuera de la vida en común. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿no? de estos tipos de refectorios, que bueno, estos refectorios son más bien de vida en común, de vida descalza. Aquí es, por ejemplo, esa es la cocina que les estaba mencionando, de Puebla, de Santa Rosa de Puebla, del siglo XVIII, en donde todavía, bueno, pues está muy bien cuidado todo lo que es el recubierto de talavera, ¿no? Que es algo increíblemente hermoso. Entonces, bueno, si tienen la posibilidad de ir a Puebla, vayan. Bueno, no con esta pandemia, pero esperemos que esto pase rápido ya. Entonces, vayan a este museo, que es increíble de poder observar. Y bueno, pues la otra es un pequeño ejemplo de lo que pudo ser una reconstrucción, de lo que pudo ser una pequeña cocina de conventos calzados, o sea, de las mujeres que tenían una posibilidad económica. Tenemos, bueno, pues un ejemplo de fogones, esos fogones que ustedes ven ahí, que son fogones adosados o pegados al muro, son fogones de tipo andaluz, que el fogón andaluz es el que llega con los colonizadores y ese es el que tiene más, podríamos decir, más fama, porque es el más utilizado, el tipo andaluz, que es el fogón adosado al muro con diferentes hornillas, pero también tiene un plus, que esas hornillas de alguna manera u otra, bueno, permiten la mediación del fuego. Entonces, bueno, y además, acordémonos que en la época prehispánica, bueno, no había esa mediación del fuego porque era un fogón básicamente directamente a nivel de piso, entonces no había ese tipo de mediación, sino es que, bueno, se podía poner a través de diferentes comales, ¿no? Entonces, bueno, así sí podía ser esa mediación de fuego, pero bueno, pues no existía. Sin embargo, cuando llegan los españoles, con la introducción de este tipo de fogón andaluz, bueno, ya se puede hacer una mediación de fuego, ya se puede hacer también una cocción de más cosas a la vez y bueno, pues pueden hacerse también otro tipo de elaboraciones con otro tipo de técnicas. Entonces, los fogones andaluces son de vital importancia y son también muy utilizados en estos conventos. Bueno, una de las cosas que se hacen bastante en los hábitos de alimentación de estas monjas es que ustedes van a ver muchos cuadros desde el siglo XVI que se hacen representando o haciendo alusión que están comiendo, están teniendo un hábito de alimentación con las llamadas cenas místicas. Van a ver muchos cuadros pintados desde el siglo XVI, XVII y XVIII con alguna persona que en este caso, bueno, van a ver a una mujer que, si ustedes ven del lado, bueno, de mi lado izquierdo, ven a una mujer ataviada, bueno, de una manera secular, y esa mujer supuestamente está próxima a entrar a un convento. Entonces, ella hace alusión, o más bien su familia manda a hacer estas cenas místicas, porque para ella es importante tener o departir el alimento con los personajes de la religión que para ella son importantes. Y bueno, para ella en ese momento eran importantes Santa Teresa, que la ven ahí plasmada, está también, por supuesto, San Juan, y hasta el lado derecho, bueno, pues está Jesús. Entonces, obvio, ella está departiendo, ¿no?, la cena antes de entrar al convento y ser enclaustrada, pero en un convento, por supuesto, calzado, y se ve, por supuesto, por la parte y el orden que está, pues, suntuoso, de alguna manera u otra. Entonces, estos cuadros de cenas místicas eran muy, muy, muy utilizados para las mujeres una vez antes de entrar al convento. Entonces, van a encontrar muchos de estos cuadros, y además estos cuadros también son muy padres porque hay cuadros en donde sí se ve con detalle
qué es lo que comen. Ajá, entonces, y por supuesto también se puede ver mucho el tipo de hábito que puedan tener en cuanto a homenajes, en cuanto a utensilios, en cuanto también formas y maneras de expresar sus alimentos. Entonces también eso es muy importante de observar. Bueno, otro también de los santos importantes que llegan con estas devociones conventuales, especialmente de devociones conventuales femeninas, es la adoración a San Pascual. La adoración a San Pascual Bailón solamente fue aquí en Nueva España, porque en Europa no se conoce a San Pascual Bailón como devocionario de los conventos, digo, de los cocineros, sino nada más es aquí en Nueva España, especialmente en las órdenes franciscanas, que es de donde sale esa creencia. Entonces, bueno, especialmente con las clarisas y con las franciscanas, tanto de conventos de la primera orden, de conventos descalzos, y de la segunda orden, que es la urbanista, y de conventos calzados, bueno, se cree mucho sobre estas devociones de San Pascual Bailón, e inclusive dentro de las clarisas y dentro de las franciscanas hay muchos, hay muchas oraciones que hablan de San Pascual Bailón y que le atribuyen a San Pascual Bailón para que mientras que esté cocinándose una elaboración, bueno, pues esté dando esa oración y entonces se cueza mucho mejor o se cueza más rápido o también se haga el puchero o la elaboración mucho más sabroso, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las dos principales, que bueno, les voy a leer una parte que dice: San Pascual Bailón, que por ollas y cazuelas brincas, corres, casi vuelas, dale a mi pipián sazón, ¿no? Y la otra es: San Pascual bendito, haz caso a mi devoción, yo te brindo mi oración y el corazón se me vuela, ponle amor a mi cazuela, ¿no? Entonces es algo muy bonito, y bueno, aquí están nada más dos ejemplos, pero hay N.000 oraciones a San Pascual Bailón. De hecho, todavía en la actualidad la utilizan muchas de estas mujeres, muchas de estas monjas todavía en la actualidad utilizan esas oraciones para que sobre todo la primera, especialmente, para que su elaboración salga de una manera mucho más sabrosa. Bueno, otra de las elaboraciones que salen, o más bien otra de las cosas que salen muy importantes, pero que son parte de este mestizaje, como les mencioné, como las propias monjas están conviviendo con sus propias sirvientas, y bueno, pues sus sirvientas, como les mencioné, son de diversas castas, pues eso también hace que dentro de sus elaboraciones ellas pongan sus propias sabidurías, en cuanto a cocciones, en cuanto, por supuesto, a técnicas, pero también en cuanto a productos. Una de las cosas muy importantes son los productos regionales que utilizan ellas. Como les mencioné, en los conventos calzados, no necesariamente la monja era la que elaboraba o era la que cocinaba, porque la que cocinaba era la persona a su servicio, que como les mencioné, a veces tenían hasta 6 o 7 personas a su servicio. Entonces, ellas eran las que manejaban con los alimentos, ellas eran las que cocinaban. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen ven la nieve de guamiche. No sé si conozcan la nieve de guamiche. Bueno, pues el guamiche se utilizaba mucho y se sigue utilizando mucho en las regiones del Bajío, especialmente en Guanajuato y en Querétaro. Las mujeres del siglo XVIII utilizaban bastante la nieve. La nieve, de hecho, fue hecho, ojo, en ese momento no era un postre. La nieve fue una elaboración muy regional y fue una elaboración medicinal. Ellas pensaban que cuando las mujeres estaban en su tiempo de menstruación, tomaban bastante nieve, y de hecho sus serviciales se lo hacían, y especialmente estas nieves se los hacían con productos regionales o con productos de temporada. Y la nieve de guamiche era muy socorrida en los conventos de Querétaro y en los conventos de Guanajuato, cuando se daba esta frutita. Y esta frutita es de la biznaga, como ustedes bien pueden ver, ahí está la biznaga, y en la parte de arriba nace esa especie como de tunita. Es una tuna media agridulce, es muy rica, y de ahí se hacen este tipo de nieves, o más bien se hacían para cuestiones totalmente nada más de situación medicinal. Pero bueno, ya ahorita
desde que se abren se conocen más bien todas estas elaboraciones ya para la gente común, bueno, pues ya las nieves y los helados ya son más conocidos entre todo mundo, pero antes tanto la nieve como el helado era solamente de diversas instituciones o de diversas lugares conventuales, no era para todos. Y sobre todo la nieve era, como les mencioné, un medicamento. Bueno, otra elaboración muy conocida por estos conventos, especialmente los conventos calzados, especialmente de concepcionistas, de jerónimas y también de brígidas, bueno, pues eran las huilotas, ¿no? Las huilotas fueron también uno de las elaboraciones muy socorridas por estas mujeres, especialmente en tiempo de fiestas, sobre todo cuando se le dedicaba a algún santo patrón una fiesta, bueno, pues se le dedicaba como ofrenda también este tipo de aves, tanto las huilotas, y en la Ciudad de México, en lugar de huilotas, se utilizaban chichihuilotes. También eran muy socorridos para hacer dentro de la fiesta, por ejemplo, también dentro de las fiestas del Corpus Christi, también se hacían estas elaboraciones para dar gracias o para dar favores o para dar ofrenda al santo patrón del cual ellas festejaban. Entonces, esa elaboración, además dentro de sus recetas, todavía en la actualidad, bueno, ya es más difícil encontrar chichihuilote, todavía se encuentra también los tipos de huilotas, sobre todo las huilotas más pequeñas, sí se los encuentran así chiquititos, y ellos mismos inclusive las siguen, la siguen domesticando, y especialmente, sobre todo, en la actualidad, para las celebraciones de Corpus, ¿no? Y están registradas totalmente en sus recetarios. Entonces, también son específicamente también desde el siglo XVII y XVIII. Bueno, otra de las elaboraciones que nace y que después se hace típica en diferentes regiones, que nace también de los conventos, son los cabellos o los pelos de ángel, que no son más que elaboraciones hechas con chilacayota, de dulce cristalizado, bastante azúcar, que ya muy bien, muchos de ustedes saben muy bien esas técnicas. Bueno, pues ese tipo de técnicas, esas técnicas que se utilizan de cristalizados, no son más que técnicas de los llamados, del llamado al andaluz, que es traído por los colonizadores, por los españoles, pero ellos le dicen del al andaluz o del al andaluz porque ellos mismos lo aprenden de los árabes. Entonces, muchas de estas técnicas de curtir o de cocer o de poner también la conserva de tipo en azúcar, es traída del al-Ándalus, o sea, aprendida de los árabes, que bueno, posteriormente los españoles lo aprenden y bueno, los españoles ya lo traen aquí a la Nueva España. Otro también de los productos que hacen mucho en los conventos es la carne de membrillo, que nosotros lo conocemos como ate, ese no es más que el ate. Puede ser de membrillo, puede ser de guayaba, que son de los más conocidos, pero sin embargo, bueno, con los españoles, ahí es donde lo mencionan, no lo mencionan como ate, sino más bien en los recetarios o en algunos también escritos, sobre todo escritos como son sermones, algunas cuentas también de rentas. Ahí es donde se escriben también notas de qué es lo que se hace cuando sobre todo se va a festejar a alguien en particular o cuando se va a festejar también algún santo patrón. Entonces ahí podemos ver cómo se hace la carne de membrillo o la carne de los guayabates, o también ya como se conoce aquí en Nueva España, el ate como tal. Otra de la elaboración, bueno, pues es la chanfaina. Una de las cosas, especialmente se utilizaban mucho estas elaboraciones con los conventos descalzos. También los calzados lo tenían, pero eran básicamente descalzos. Ojo, estas elaboraciones salen de estos recintos para posteriormente, específicamente finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando todos estos conventos son expropiados. Entonces, bueno, pues estas elaboraciones salen ya del conocimiento de toda la gente.
Ajá, entonces, bueno, y por eso, pues muchos de ellos se conocen actualmente como típicos de diferentes regiones. Ajá, entonces, bueno, pues la chanfaina, por supuesto, es de la región del Bajío. La chanfaina se conoce como usar todo lo que son las menudencias, ¿sí? Porque nada se tiraba, todo se utilizaba. Entonces, era tipo así como la técnica, como un tipo de, como de carnitas, pero de pura menudencia. Podía tener menudencia de cerdo, podía tener tripas, por ejemplo, de res, podía tener inclusive tripas de pollo, ¿ah? O sea, todas las menudencias se hacían, todas se juntaban, y bueno, pues de ahí se hacía la famosa chanfaina, que todavía en la actualidad se hacen. Otro de las elaboraciones, bueno, que son las puchas. Desgraciadamente, en muchas otras regiones eso ya se está perdiendo. La pucha es una de las, que no es más que una llamada en ese momento fruta de horno, ajá, porque todo lo que son las frutas de horno, que se llama en el siglo XVIII, no es más que lo que ahora se conoce como tipos polvorones, ajá, sí, porque se deshace. En ese momento se conocía como fruta de horno, ajá. Entonces, las puchas, bueno, pues eran una de las elaboraciones que se utilizaban mucho con el chocolate, ¿no? Entonces, era típico, porque, bueno, dentro de los conventos, específicamente dentro de los conventos calzados, se comía hasta 6 veces al día, imagínense ustedes. En los descalzos, no, en los descalzos a veces nada más se comía 2 veces al día, o a veces hasta una nada más. No había tanta holgura, no había tanta disposición, porque además pues no había tanto dinero. ¿Ah? Sin embargo, y por supuesto tampoco tenían mujeres a su servicio, ¿ah? Pero sin embargo los conventos calzados sí. Entonces los conventos calzados, bueno, tenían mucho más disposición y se salían mucho más elaboraciones, y bueno, pues además pues lo enriquecía todas las mujeres que estaban haciendo todas estas elaboraciones al servicio de las propias monjas, que bueno, que muchas de ellas, si no es que su totalidad, eran criollas en los conventos calzados. Ajá. Entonces, bueno, las puchas era una de estas elaboraciones que se utilizaba demasiado acompañándolo con el chocolate. Ajá. Ahí están también los mazapanes, bueno, con las llamadas mancerinas, que las mancerinas era un utensilio muy particular del siglo XVIII, se le decía mancerina porque precisamente en el siglo XVIII, cuando llega el virrey de Mancera, se decía que tenía mal de Parkinson, además de tener mal de gota, y bueno, él mismo manda hacer esta mancerina para que no se le riegue el chocolate, y además también alrededor poner sus tipos mazapanes, o también poner algunos tipos de alfajores, o también las propias puchas para poder degustar su chocolate. Imagínense que se tomaba de 6 a 7 tazas de chocolate, todas en estos recintos, sobre todo las monjas y también los frailes, porque eran muy comelones. De hecho, había muchas ordenanzas en donde a cada rato las provincias y los propios frailes se quejaban de las monjas, o también se quejaban de los propios monjes, porque tomaban mucho chocolate. Inclusive hasta decían que si el chocolate, bueno, no era una posición de quebrantar el ayuno, ¿no? Entonces, eso era tal la problemática, porque se tomaba chocolate ya a cualquier hora, ¿no? Entonces decían, no, pues ¿por qué se toma tanto chocolate, no? Inclusive imagínense ustedes que hay investigaciones en donde se ven los ritos mortuorios ya en la actualidad, y se ve que una monja, imagínense, ya fallecida desde los 20 años, pierde todos sus dientes. Entonces se dice que las cantidades industriales de azúcar eran exageradísimas, ¿no? Entonces, además, pues imagínense, bueno, pues en ese momento no había tantos estudios sobre diabetes, colesterol y todas las enfermedades crónicas que conocemos en la actualidad, pero pues imagínense en esos entonces, pues por eso la monja moría a los 20 años, la monja moría cuando mucho a los 30, o cuando llegaba, por ejemplo, a los 60, bueno, pues ya tenía muchas enfermedades, ¿no? Precisamente por este tipo de consumos exagerados en azúcar. Imagínense, de 6 a 7 tazas de chocolate al día, pues sí es bastante, pero en ese entonces, para un convento calzado, era muy común. Bueno, otra también de las elaboraciones que salen
de estos conventos son las llamadas aleluyas, que las aleluyas de piñón o también las aleluyas de almendra o de nuez se hacían específicamente para el rito de la celebración pascual. O sea, pasando Semana Santa, entonces se hacen estas devociones y se le regala a los padres o también se le regalaba a las personas que iban a tomar misa. Entonces las monjas hacían envueltitos y les regalaban las llamadas aleluyas, que no era más que una pastita de piñón. Ahorita, desgraciadamente, eso también se está perdiendo. Y les digo desgraciadamente porque son unas elaboraciones muy sabrosas, que bueno, que pues ya ahorita eso ya no se utiliza mucho, pero es solamente en algunos conventos muy, muy, muy contados. Por ejemplo, las clarisas de Querétaro, las clarisas de Puebla. Las de aquí de México ya no tanto lo utilizan, ya son mucho más modernizadas, pero bueno, solamente hay conventos muy, muy, muy localizados y muy contados que todavía siguen haciendo estas elaboraciones, ¿no? Bueno, ahí está otro ejemplo, ¿no? Que está la aleluya, que está más bien la aleluya que ustedes ven ahí, el cordero pascual, el símbolo de la Pascua, no es de piñón, sino es de pepita de calabaza con almendra. Entonces, estos dulces eran de suma importancia en el siglo XVII y XVIII para regalarlo como favor o como agradecimiento o como ofrenda a diversas personas. Entonces, también estos dulces son de vital importancia en los conventos. Aquí vemos otro. Estos dulces son hechos por las Jerónimas de Puebla en la actualidad, que son, imagínense ustedes, utilizan recetas desde el siglo XVII y afortunadamente todavía los podemos degustar, ¿no? Y son muchos de estos. Por ejemplo, están los macarrones, están también los dulces de almendra, que ustedes los ven, los besos, que son de coco, el muégano, que lo ven hasta adelante, ¿no? El agar, que también utilizaban mucho. El agar, bueno, pues es un tipo como una hoja, tipo como una, es muy parecida a la selga, pero es una hojita que sale de los ríos, es tipo como un líquen. Entonces, se hacen mucho, y el agar tiene mucha pectina. Entonces, como tiene mucha pectina, bueno, pues se hace así tipo como una gelatina. Entonces, bueno, de ahí hacen mucho estos dulces que se utilizan mucho también en Puebla, pero son todos dulces de convento. Por ejemplo, también están los dulces de limón con coco, los dátiles rellenos de nuez, y también rellenos de almendra, y bueno, pues todos, por supuesto también el higo, ¿no? El higo relleno de coco, la tortita de Santa Clara de Puebla, que también es una de las cosas ahorita muy típicas en Puebla, también salen de los conventos, especialmente los conventos de Jerónimas de Puebla. Entonces, bueno, pues ustedes pueden ver que las monjas todavía en la actualidad, son extremadamente dulceras. Y muchas de esas técnicas se especializan en estos recintos. Entonces, bueno, otro también están los buñuelos de viento, que ahí ven los buñuelos, ¿no? Pueden ser buñuelos de rodilla o pueden ser también buñuelos de viento, que son los buñuelos moldeados, ¿no? También están, por supuesto, los dulces cristalizados, que también son de esos conventos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos del convento de San Jerónimo, que inclusive está el plato con el nombre, eso también era muy utilizado en el siglo XVIII, que a los propios enseres o a la loza se le ponía el nombre de, ya sea o de la propietaria, o sea, de la monja, o de la orden a la cual es la propiedad del convento. En este caso, bueno, pues eran estos platos son de Talavera Total, del convento de San Jerónimo, en Puebla. Entonces, bueno, pues ahí están los dulces cristalizados. También, por supuesto, las cajetas, todo lo que son las conservas, nacen de ahí. Entonces, es muy, muy importante retomar todas esas elaboraciones. Bueno, pues obvio, la calabaza en tacha también es otra de las elaboraciones muy típicas de estos conventos, sobre todo de los conventos de regiones del Bajío y también de las regiones del centro. Dice, bueno, la calabaza en tacha, la tacha es más bien, así se llamaba, así se conocía, la cazuela grande de cobre en donde ponían a cocer la calabaza.
Ajá, entonces por eso se le mencionaba así. Y bueno, pues era un dulce muy tradicional de la época del día de los santos difuntos. Bueno, ahí estaban los buñuelos que les mencioné, los buñuelos moldeados, ajá, que son los buñuelos de viento. Ajá. Este molde es muy particular porque es del siglo XVIII, ese molde. Y bueno, particularmente también es de clarisas, pero también las jerónimas y también las concepcionistas los utilizaban mucho estos tipos de moldes. Y bueno, otro también de las elaboraciones que se utilizaban en la época de Pascua eran los alamares, que ahí los ven, ¿no? Que eran tipo como panecitos o bueno, como galletitas, ajá, que eran de almendra, que también eran muy socorridos en la época igual del Corpus. Bueno, pues ahí está también el membrillo que ya les había mencionado, que en este caso, bueno, es el ate de, no es de membrillo, sino más bien de guayaba. Y bueno, del otro lado, las pastitas de almendra, que también eran muy socorridas en esos entonces, ¿no? Las mancerinas, por supuesto, para deleitarnos con los mazapanes y el chocolate, ¿no? Y por supuesto también las cajetas. Ahí está otro tipo de mancerinas, ¿no? Para poner ahí el chocolate y que no se riegue, ¿no? Otro, por supuesto, bueno, son los churros que también es algo muy particular del siglo XVIII y XVII. Bueno, pues también son elaboraciones 100% monjiles, pero la técnica es, como les mencioné, del al-andaluz, o sea, de los árabes. Ojo, no solamente la técnica, también los nombres. Por ejemplo, el turrón, el churro, el muégano o nuédano, buñuelo, son nombres del al-andaluz, o sea, son nombres árabes, que también llegan con la conquista y bueno, pues ya se apropian. Y bueno, pues obvio, estas elaboraciones son muy de estos recintos. No sean malitos, díganme cómo voy de hora, cuánto me falta, no me vaya yo a pasar, por favor, porque yo puedo seguir hablando, pero no sean malos, díganme cómo voy de hora, de tiempo. Ya estamos en tiempo, maestra. Perfecto. Bueno, entonces voy a ir concluyendo para que veamos, bueno, estas elaboraciones, como les había mencionado, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para que, ok. Bueno, como les había mencionado, estas elaboraciones son de vital importancia para su rescate. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, en muchas regiones, desgraciadamente se están perdiendo, como ya ahorita estamos viendo. Por ejemplo, tanto se está perdiendo el significado, por ejemplo, muchos de estos dulces también servían para manifestar el nivel y el estatus económico de cada monja. Por ejemplo, una de las técnicas que se utilizaba mucho era el escarcho, o el escarcho de las frutas o el escarcho de las propias pastas con oro y con plata. Sí, ingerían oro e ingerían plata y solamente lo hacía la monja de mayor estatus, y eso en los conventos calzados, y eso significaba también que ellas eran mujeres de poder. O sea, imagínense ustedes que había conventos que inclusive ellas eran el poderío económico de toda una ciudad, como pasó en Querétaro. Entonces, por ejemplo, personas que necesitaban dinero iban con las monjas para que las monjas les prestaran. Obvio, ellos tenían que poner algo, por ejemplo, una tierrita. Entonces, ellas ya les prestaban dinero, se quedaban ellas con la tierrita y si ya no devolvían ese dinero, pues ya la tierrita era suya. Entonces, imagínense, eran arrendatarias. Eran muy posicionadas económicamente hablando. Entonces, por eso les digo que es importante que se rescate muchas de estas elaboraciones, porque muchas de estas elaboraciones que se conocen en muchas regiones y que son típicas,
muchas de ellas son de conventos, ¿no? Y de todas estas órdenes que les acabo ahorita de mencionar. Entonces es muy, muy importante que conozcamos a ciencia cierta, o sea, no por idilios ni no por imaginaciones, no, sino científicamente a partir de todos estos documentos del siglo XVII y XVIII, que se conozca más a estas monjas, porque finalmente son mujeres con necesidades, mujeres también con ideales, ¿no? Entonces, y que también eran mujeres que querían ser reconocidas, ¿no? No solamente como mujeres devotas como en la antigüedad se mencionaba. Entonces, era una mujer con necesidad. Entonces, hay que otra vez como que llevar hacia una nueva historia estas elaboraciones para que sean reconocidas y no se pierdan. Bueno, pues en sí, con eso puedo concluir, pero no sé si haya sesión de preguntas o comentarios o, bueno, ya ustedes me dirán. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora, que estuviste con nosotros. La verdad, creo que es muy, muy importante esto que nos estás diciendo, puesto que muchas veces no tenemos la idea, ¿no?, de que hay una clasificación entre conventos, entre las descalzas y las calzas. Ahora sí que creo que nadie sabía la diferencia entre unas y otras, y bueno, a lo que tenían acceso, ¿no?, o derechos una de otra, y creo que la mayoría de todos tenemos la idea de que todas son iguales, ¿no?, que todos los conventos son iguales, y creo que es súper importante saber estas grandes diferencias, pues que la verdad nadie tenía idea, o bueno, yo en lo personal no tenía esa idea, que había esa gran diferencia. Creo que es una aportación muy valiosa la que hacen ellas a través de la historia, para que todos podamos degustar y conocer diferentes platillos que hoy son muy conocidos, pues ahora sí que por todos. Cuando mencionabas lo de San Pascual Bailón, me acuerdo mucho porque yo cuando hago en lo personal repostería siempre le pido a San Pascual Bailón. Siempre se me viene a la mente, ¿no? Y le digo, San Pascual Bailón, yo pongo el postre, todo el sazón y vámonos, ¿no? Y creo que es algo muy, muy importante, y creo que es algo que muchas veces también viene desde casa, ¿no? Que también viene cierta influencia desde la casa, hasta pedirle a algún santo, a alguien en el que nosotros creamos, que a lo mejor lo que estemos haciendo se haga bien y de una forma buena, ¿no? Adecuada. De verdad que muchísimas gracias. Creo que esta experiencia de conocimiento que nos estás compartiendo, la verdad es invaluable. Creo que todos deberíamos de tener mucha más idea y más conocimiento acerca de la historia y de cómo influyen pues las personas, en este caso los conventos, en la comida que todos degustamos siempre, ¿verdad? En la mesa hoy en día, que todo tiene una historia, todo tiene algo atrás importante que todos deberíamos de conocer, ¿verdad? Y tener esa idea del por qué está aquí, ¿no? De que alguien experimentó, alguien buscó, alguien creó, ideó, para que tuviéramos algo agradable en nuestra mesa, ¿no? Como los dulces, las comidas, cualquier cosa que, bueno, hoy en día, pues todos degustamos. Te voy a pasar unas preguntitas que nos están haciendo los chicos que nos están viendo, y Magdalena Perpal nos dice: doctora, gracias por compartir sus conocimientos. Una pregunta, ¿esos fogones andaluces son los que también se les dicen pollos? Sí, de hecho, bueno, ese fogón andaluz lo traen los colonizadores, pero ya entre la gente así le mencionan pollos. ¿Por qué? Porque en algunas poblaciones, sobre todo poblaciones de Puebla, especialmente en Aguas, cuando utilizan ese tipo de fogones, más bien no los utilizan como fogones en las poblaciones o más bien en las comunidades, sino más bien los utilizaban para meter ahí los pollos. Entonces, ¿por qué no los utilizaban como fogones? Porque inclusive ellos seguían utilizando el fogón prehispánico, o sea, a nivel de piso. Entonces, y en cambio, el fogón que era introducido por los colonizadores no le daban esa función, o sea, ellos mejor preferían meter ahí la pollería, ¿no? Entonces, no le daban una función como tal. Ellos seguían teniendo sus fogones a nivel de piso, pero no a nivel andaluz, como bien lo nombra, y sí, es por eso. Completamente, son los fogones andaluces.
Uh-huh. Gracias. Otra alumna nos comenta, doctora, existen muchos mitos acerca del origen de los platillos. ¿Conoce usted la verdadera historia, por ejemplo, del chile en nogada y el mole poblano? Bueno, de hecho es una historia larguísima. Actualmente ya se ha hecho descubrimientos que simplemente es un mito, es una leyenda, básicamente por Artemio del Valle Arizpe, que él es el que menciona esa leyenda. Artemio del Valle Arizpe era un gran escritor del siglo XIX, de todo lo que es la cámara que llega con Benito Juárez. También fue un soldado muy importante de la época de la Reforma, pero él básicamente era un muy buen escritor, y entonces él hace muchas leyendas. Por ejemplo, las leyendas antiguas que se conocen de la Nueva España, él las hace, y entre muchas de esas leyendas platica lo del chile en nogada y platica lo del mole poblano, pero son leyendas. No hay por ejemplo, algún documento así real y que digan o que nos diga exactamente cómo es. Por ejemplo, ahorita se sabe que el mole en sí, el mole antiguo, el de la época prehispánica, jamás llevaba chocolate. El chocolate ya se lo pusieron después los colonizadores, ¿no? Junto con azúcar y muchas otras cosas. Pero igual lo que les puedo enviar, o sea, ahorita por cuestiones de tiempo, igual me pueden decir en qué correo, no sé, les puedo mandar unos artículos muy interesantes, especialmente quien ha estudiado esto, y sí es muy... Híjole, cuando uno lo lee hasta dices, híjole, mi mito se bajó, ¿no? Porque ahí sí él... Vivo engañado toda mi vida. Exactamente, vivo engañado toda mi vida, ¿no? Y entonces él, que es el doctor José Luis Juárez López, él menciona cómo es ese mito y cómo se hace. Entonces, en 2 artículos. Entonces, lo que podemos hacer es, me pueden inclusive decir en dónde les puedo mandar. Esos 2 artículos son importantísimos, también para que ustedes se los den a sus alumnos o a las personas que ahorita nos están viendo, para que vean. Bueno, no es para desilusionarlas, pero ya está comprobado que sí es un mito por Artemio del Valle Arizpe, y lo puedan leer, ¿no? Ay, pues sí, se lo agradeceríamos mucho, doctora. Creo que es algo importante también, que todos tengamos ese conocimiento, que vivimos engañados toda la vida, ¿verdad? Y al fin darnos cuenta que, bueno, fue un mito de una persona que se lo imaginó, lo creó, y todos lo creímos, ¿no? Pero creo que es algo muy, muy importante. Tengo otra última preguntita. Dice, doctora, me llama la atención un dulce en Puebla que son los pedos de monja. Bueno, eso no es un dulce de Puebla. De hecho, ahorita ya Puebla los vende y eso es muy actual. Eso es súper, súper actual. En sí, esos dulces, que son unos chocolatitos envinados, nacen en la región, nacen en Querétaro y nacen por una familia muy actual de Querétaro. Y bueno, pues para vender más ponen ese nombre, pero nacen en la ciudad de Querétaro, esa familia. De hecho, tienen unas rencillas muy, muy consideradas con las propias personas que venden dulces regionales, porque dicen, no, aquí no, es más, van a una dulcería regional de Querétaro y dicen, no, aquí no vendemos eso es nuevo, y se enojan, precisamente porque no es un dulce regional tradicional, es un dulce muy actual, que lo hacen precisamente nada más como situación de negocios, situación de mercantil, y bueno, por eso les ponen esos nombres, porque además, bueno, Querétaro y Puebla, o sea, especialmente Querétaro, es un lugar de muchos conventos, sobre todo en la actualidad, y por eso es que le ponen pedo de monja, pero el pedo de monja en sí no es más que lo que se conoce como un tipo, como un tipo como un arrayancito, pero de chocolate, ¿no? Entonces, es ese dulce, ¿no? Pero nada que ver, ¿no? Ese no es típico, más bien ahorita se ha hecho típico por el nombre y por la familia que fueron los que lo hicieron, y por eso ahorita, sobre todo los chicos, llegan por sus pedos de monja, pero no es nada tradicional, es muy actual, y en cambio no es un dulce regional, porque es más, como les mencioné, si van a los dulces regionales y piden eso, hasta la gente se enoja, porque no es regional. Más bien, yo creo que es por el nombre lo que lo hace llamativo a las personas, ¿no? Lo que dice, sí, ay, vamos por ese tipo de dulce, más sí, que nada. Y ahorita ya lo pueden encontrar, como bien dijeron, en Puebla, pero nace esa familia que hace esos chocolates
que son los llamados que en la antigua, bueno, más bien en el siglo XVIII, son los suspiros de monja, que son los chocolatitos pequeños envinados, son los suspiros de monja. Pero ahorita, bueno, pues ya, en lugar de suspiros, ya le ponen otro nombre. Pero bueno, y no solo en Querétaro, ahí es donde nace en Querétaro, y ya ahorita, bueno, la están poniendo, por ejemplo, en Puebla, que ya también, ahorita en Puebla se están vendiendo, pero son de la familia de Querétaro, pero no son tradicionales. Son tradicionales, podríamos decir ya en la actualidad, pero así de tradición de antigüedad, no. La antigüedad podría ser la técnica, el suspiro, ese sí, el suspiro de monja, ¿no? Aunque más bien probablemente la gente lo confunda por el nombre y aprovecharon a ponerle en vez de suspiro, pues le pusieron este otro nombre para llamar la atención de la gente. No, para comprar. Sí, claro. No, maestra, pues muchísimas gracias, doctora, que estuviste con nosotros compartiendo todo tu conocimiento. De verdad que gracias. Yo me quedo encantada de la vida con lo que nos acabas de compartir. Creo que es muy importante. Y pues quiero darte las gracias. Obviamente hay un reconocimiento por tu labor y por toda tu investigación a lo largo de este tiempo. Creo que es algo invaluable. Quiero entregarte este reconocimiento por tu destacada participación en esta conferencia y gracias por ser partícipe de nuestro foro gastronómico, que tuviste la oportunidad y el tiempo de compartir con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación.